nuestro primer invitado, mi estimado hermano y amigo Arturo López Valerio. Con él conversamos hoy sobre una trilogía de análisis denominados El retroceso silencioso de la IA en República Dominicana, el retroceso que nadie quiere ver y el precio de la complacencia, que documentó con evidencia técnica el deterioro de nuestra capacidad innovadora y el costo económico de la inacción estatal frente a la inteligencia artificial. Mi estimado Arturo, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, Ángelo. Siempre un placer estar conectado con ustedes, retomando el ritmo todos los jueves. Y preparándome para la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está siendo hosteada acá en Punta Cana, aquí en territorio nacional. Por ahí me decías. Estoy como sponsor este año. Tú sabes, uno cambia roles a través del tiempo y no me toca panel, porque tú sabes que es más una fiesta de la democracia en términos de los medios posicionando su mirada, sobre todo en este mundo cambiante, y nuestro rol realmente como empresa tecnológica y consultor ya de muchos años en pro de cómo la tecnología puede habilitar la democracia. Para nosotros es fundamental. Los medios son una pieza importante del ejercicio, y sobre todo la comunicación, la transparencia, la parresía y la veeduría, que aunque son colindantes, son materias diferentes, y de eso se tratan nuestros artículos cuando presentamos y ponemos el foco sobre estadísticas que existen. Cada vez que nosotros medimos y evaluamos los índices tanto de innovación, también de adopción tecnológica, de preparación para la conectividad, que también lo hacemos prácticamente desde hace casi una década, y ahora el de la inteligencia artificial, es simplemente para dar una mirada de lo que está sucediendo, para que tomemos entonces cartas de acción, porque al país no le conviene atrasarse en un mundo que está tan acelerado. Así es. Yo decía al inicio de la entrevista de una trilogía de análisis, y el primero de ellos hablaba de el retroceso silencioso de la IA en República Dominicana. Me llamó la atención porque uno podría pensar que, por el contrario, estamos avanzando en materia de conocimiento y manejo de la inteligencia artificial en nuestro país. Sin embargo, tú me estás hablando ahora de un retroceso. ¿Por qué retroceso de la inteligencia artificial en nuestro país? Fíjate, y esto hay que aclarar, porque es donde viene el tema de la colocación y de la comunicación, la colocación de información. Y es que si tú vienes a examinar hoy jueves, la mirada de inteligencia artificial, ya el gobierno dominicano ha comunicado varias acciones el pasado martes. Pero nuestros artículos vienen redactándose desde antes de la firma del acuerdo con NVIDIA, que es este fabricante de microprocesadores que realmente tiene un liderazgo en la inteligencia artificial, y el anuncio de una serie de programas que no solamente va desde lo que se comunicó desde el Palacio, sino también el Indotel hizo un acuerdo con una organización para hacer entonces capacitación de inteligencia artificial. Y por el otro lado tú tienes a la OPTIC, que reunió a todas las instituciones para mejorar la medición de los indicadores digitales. Entonces, yo entiendo que ese es nuestro deber, es poner la lámpara donde están las dificultades y retos. Esta trilogía lo que fue que mostró la realidad de la innovación, 5 años de retroceso, y cuando tú tienes índices que te retroceden tanto, son 7 posiciones en el índice de competitividad global, lógicamente habla de una inercia, y es la inercia, si no haces una acción radical, sigue un movimiento que estadísticamente es normal, porque tienes que cambiar una serie de factores porque los que existen no te dan un resultado positivo. Entonces entiendo que nuestra crítica, con rigor técnico, con autoridad que nos da el peso de los datos, de la capacidad de nuestra investigación y del tiempo que tenemos haciendo esta labor, no nos posiciona como un antagonista, porque me estaban diciendo que yo era muy guapo al escribir esas cosas recientemente, pero realmente es parte de nuestro deber de parresía. Es decir, en la antigua Grecia habían individuos que su labor, y es una labor democrática, no política, es básicamente decir cómo están las cosas. Y ese es básicamente
nuestra función, que es simplemente crear accountability y elevar el nivel técnico del debate. Entonces, el hecho de que las autoridades hayan reaccionado de alguna manera y comunicado lo que realmente están haciendo es algo que el país gana. Ahora, Ángelo, importante, porque también esto sucede en la historia y se repite una y otra vez, y yo no estoy haciendo algo nuevo, pero es un rol. Y es que podemos citar a John Maynard Keynes, que fue un economista en Inglaterra, que fue conocido mayormente, y si lo googleas lo puedes encontrar, eso fue en 1930, que fue declarado como un enemigo del Tesoro británico. Pero esta tensión, porque criticaba cómo el Tesoro británico en su momento estaban manejando las finanzas, permitió reescribir, mejor dicho, la teoría económica global en 1936. ¿Por qué? Porque cuando hay una confrontación con la autoridad, entonces es un tema de epistemología. Es decir, en algún momento la autoridad, para vencer el discurso, lo que va a tener que hacer es trabajar. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Y entiendo que esta reacción con la conformación del CEIA, que es básicamente este instrumento ahora de expansión y promoción de la inteligencia artificial en el país, básicamente es una premisa, una carta de intención. Lo único que critico en mis artículos, sobre todo uno reciente, que es parte de la trilogía, una extensión que se llama NVIDIA, que básicamente el nombre es casi parecido al del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. O sea, la iniciativa local es CEIA y el centro de Chile es CENIA. Entonces, realmente creo que es un juego de palabras y como una forma de comunicación, pero de nuevo, si la comunicación se convierte en resultados, que al final es lo que estamos buscando. Yo claro. Este tema lo abordo el año que viene. Veamos los índices, pongamos a trabajar. ¿En usted está trabajando? Felicidades. Presidencia hizo el acuerdo, felicidades. Pero de nuevo, recuerden, esto tiene que transformarse en indicadores que los diferentes reportes van a recolectar si benefician a las personas, si nos hacen avanzar de acuerdo a nuestros pares en el mundo. Ahora, algo importante. Y es que dentro de los benchmarks básicamente se miden acciones que se ejecutan. Nosotros podemos tener una narrativa llena de promesas y de acuerdos y de intenciones, porque en Palacio se firmó un acuerdo, una carta de intención, es decir, no es un acuerdo, es simplemente una expresión de interés de diferentes partes. Entonces, eso implica que lo que criticamos específicamente en nuestra trilogía de artículos es el plan de ejecución no nos está llevando a un lugar positivo en los índices. Lo otro que es importante también, y es que, de nuevo, son los mismos actores que si revisas la estrategia de inteligencia artificial que fue lanzada en 2023 y los acuerdos que se están haciendo ahora y miras el video que se circuló de Palacio y luego la firma en el Indotel, te vas a dar cuenta que son los mismos actores que han propuesto la estrategia, que ahora lo que están anunciando que van a ejecutar. Entonces, el punto crítico aquí es, de nuevo, y tenemos que esperar al año que viene, es decir, realmente si con los mismos actores podemos entonces revertir los resultados que ya tenemos. Muy bien. Yo quisiera hacer un ejercicio contigo, Arturo. Esto no lo planificamos, pero te conozco ya hace muchos años y sé que lo vas a asumir. Porque tienes la capacidad y el conocimiento y la técnica para hacerlo. Yo quisiera hacer lo siguiente, una especie de paréntesis, y hacerte 3 preguntas. La primera de ellas, te hago la salvedad de que me gustaría que las respuestas sean dirigidas con todo el respeto que me merece, y no lo estoy denigrando ni nada por el estilo, pero que me lo entienda el chinero de la esquina. Claro. La primera pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? La segunda pregunta es, ¿cómo ha abrigado el mundo a nivel global la inteligencia artificial, tanto a nivel de estados como a nivel empresarial, a nivel de gobierno como a nivel empresarial? Y la tercera pregunta es, cayendo entonces en nuestro tema, ¿qué es lo que nadie quiere ver con la inteligencia artificial en República Dominicana? Ahí está. Ok, mira,
la respuesta tiene varios bajaderos, por lo menos la primera pregunta, y es importante que lo tengamos en claro. Y es explicándolo, como diría el maestro Teo Veras, que en paz descanse, para un niño de 7 años. Okay. Sí. La IA es un campo de la informática, porque ya ha llegado a este nivel. Que no es una cosa, no es un objeto, es un campo de trabajo, donde busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Dicho esto, entonces esto se traslada a una serie de sistemas, herramientas y mecanismos que habilitan lo antes dicho. Es decir, sistemas que ayudan a ¿qué? A realizar actividades que el humano hace. De nuevo, el aprendizaje, ahí existen ya mecanismos y software de machine learning. El razonamiento, ya tenemos inteligencia artificial generativa. Esta lo que hace es que razona y te entrega por sí misma un resultado, una carta, un reporte, una imagen. Luego hay niveles de inteligencia artificial en ese aspecto. Y sobre todo la percepción. Ya gracias al Machine Vision, que es otra cara de lo que es la inteligencia artificial, ya ella puede ver algo, es decir, una foto, una imagen de cámara y razonar, aprender y hacer todo lo demás. Entonces, básicamente eso es inteligencia artificial. Perfecto. Esto se traslada a los sistemas, de nuevo, no es algo que tú le puedes ir a preguntar. Antes no existen desde 1950, en sus variedades, colores y formatos, pero se ha popularizado ahora y es el crecimiento en el mundo, yendo a tu segunda pregunta, porque OpenAI lanzó una aplicación que se llama ChatGPT, que todo el mundo la conoce, el que no la conozca la puede descargar del internet, que creó una interfaz de conversación a través de un chat. Bien. Lo cual ayudó a simplificar la comunicación y la adopción. De hecho, ChatGPT ha sido la aplicación más descargada del mundo, logrando 100 millones de usuarios en menos de 2 días. Creo que el récord es de 24 horas. Entonces, en ese aspecto, ha sido la adopción más rápida de tecnología de la humanidad. Entonces, fíjate, algo que estaba aprisionado en los laboratorios, ahora llega a las manos de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué ha acelerado el mundo? Porque ya todo el mundo puede usarla. Entonces, ahí es donde vienen las capas, donde las compañías, los software como el Photoshop, el Canva, los sistemas de ERP o de facturación, hasta Google ya ha puesto elementos de IA. Todo el mundo está utilizando esta tecnología, que no es solamente un chat, sino conversaciones y solicitudes de una máquina a otra para facilitar tareas que un usuario podía hacer en unos clics, ahora tú se la pides al sistema. Y es lo que ha revolucionado todo, porque tareas que tomaban días, horas, ahora se pueden hacer en minutos. Entonces, y eso es lo que nos lleva a la tercera posición, la pregunta que hacías. Y es que, de alguna manera, esto nos impacta en el país porque nosotros somos un país que adopta y compra tecnología. De hecho, me resultó interesante el comentario del presidente, tanto en la locución del martes del presidente Luis Abinader, como en y lo digo con todo respeto porque realmente, de nuevo, quiero que el país avance y cada vez que las autoridades, de alguna manera, o mediante mis artículos o por la tendencia global, toman una decisión correcta y un paso adecuado, el país gana. Dicho esto, el presidente mencionaba que el país se iba a convertir en productores de tecnologías y no en consumidor solamente. Y eso es básicamente la frase que acotamos en nuestros artículos. Por tanto, esa referencia indirecta a nuestra posición es interesante, pero es importante, y ahí aclaramos en el artículo publicado esta semana en el Nuevo Diario en Acento, titulado Nvidia, y es que prácticamente el hecho de producir microprocesadores, y esto es importante aclararlo porque quizás los participantes en la industria de inteligencia artificial que pueden estar asesorando no solamente al gobierno, sino a toda la cadena de valor productiva del país, tienen que entender algo. Inteligencia artificial, de nuevo, es un área de la informática. No es una herramienta que tú lo vas a poner ahí en el NAP Caribe y va a empezar a funcionar solo. Y que el valor de Nvidia no es producir los microprocesadores, sino la propiedad intelectual para producirlo.
Es decir, la investigación y el desarrollo que ha llevado a ello a tener un estándar de microprocesador que permite la habilitación de esta tecnología. Dicho esto, el modelo de industrialización que se propone no va a generar un cambio de productor, porque nosotros no generamos la propiedad intelectual para hacer un microprocesador. Nosotros vamos a tercerizar una producción. Y esos son flujos económicos diferentes. Eso no va a afectar nuestra capacidad de generar más talento, etcétera. Sí, que estas empresas inviertan y haya un programa de transferencia de conocimiento, pero ¿para qué? Para recibir una orden y fabricar lo que ya está definido, pero no para hacer un microprocesador nuevo. Entonces, ahí hay que tener claro en la narrativa para que entonces no tengamos los resultados negativos el año que viene. Lo otro es que tenemos que aprender del espejo de Costa Rica y Colombia. Hace 20 años, 15 años, ellos tenían ya empresas como Intel trabajando en sus territorios, formando personal y generando aceleración económica, pero ahora cuando se retiran estos gigantes, dejan un vacío en el mercado porque el mercado se acomodó a que el gigante generara un flujo económico y ese flujo económico no necesariamente ayuda a resolver los problemas del país. Es simplemente una exportación que genera un cargo por impuesto, pero no necesariamente una transferencia tecnológica. Entonces, yo creo que las autoridades deben como darse un paseo por Costa Rica. Yo le puedo dar los contactos a través de la LETI y de las cámaras de comercio de tecnología de dicho país, porque el famoso CAMTIC, porque les ha generado un hoyo económico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un momento de alivio y después un hoyazo económico cuando estas organizaciones dicen el mercado no tiene las condiciones para nosotros por X razón. Y eso puede acontecer en 5 años, 10 años, eso va a depender de las condiciones que las autoridades dispongan en cualquier negociación que se haga con un fabricante de microprocesadores. Entonces, ¿qué te digo? Es una fórmula vieja, un problema nuevo de un mundo acelerado. Entonces, hay que tener cuidado, porque el anuncio suena emocionante, los posts están en redes sociales, todos los influencers tecnológicos que yo conozco estaban ahí difundiendo la noticia, pero de nuevo, nosotros tenemos un deber de parresía en donde, de nuevo, no queremos atacar, sino comunicar correctamente bajo una responsabilidad que como consultores y sobre todo con el peso que otorga el conocimiento de que realmente a través de la influencia sistémica realmente hay que buscar los mecanismos que ayuden a un crecimiento y continuidad. Entonces veo repetición de actores que plantearon un escenario y eso es lo que aceleró un retroceso que de nuevo se está aplicando la misma fórmula y las nuevas que se incorporan son de un playbook viejo que no ha generado tanto desarrollo para las naciones vecinas y si realmente hay un problema con tu vecino, dice el refrán que deberías poner tu barba en remojo. Entonces yo creo que ahí esa mirada es importante de nuevo para contribuir a que se tomen las decisiones correctas que ayuden al crecimiento de los dominicanos porque al final es lo que todos queremos. Así es, así es. Te pregunto, ¿cuál debería ser la modalidad de trabajo del Estado o del gobierno dominicano en lo referente a la inteligencia artificial? Y te contextualizo por qué te pregunto esto. Por ejemplo, en materia de tránsito terrestre, aquí hay una oficina que trabaja de manera permanente ideando planes y rutas para mejorar el tráfico o el tránsito terrestre. Para eso tenemos a la OPRED, hay también un patrimonio, ¿no?, que se dedica a esta parte. Un fideicomiso, perdón, que se dedica a esta parte. En materia energética está más que claro que aquí se produce o se necesita más energía. Cada año se necesita más energía y por eso tienen que haber entidades que se dediquen a idear y a consolidar la energía que ya tenemos y a crear más fuentes de energía por la vía que sea una barcaza que venga, sea una planta a carbón, como sea, comprar más combustible, como sea, pero se necesitará más energía, se necesitarán rutas nuevas del metro, del teleférico, del monorriel, del tren de Santo Domingo, y entonces esto se convierte en una dinámica de Estado que tiene que operar de manera permanente y que cuando deja de operar, aun si sea por una semana o por un mes, entonces nos encontramos más adelante con una crisis. En el caso de la inteligencia artificial, ¿debería de asumirse de la misma manera? Porque estamos hablando de, por ejemplo,
no encasillarnos o no adoptar posturas viejas. Y yo entiendo que tal vez esto llega precisamente porque se han descuidado otros aspectos, porque cuando se habla tal vez de educar a los jóvenes en estas áreas, se pasa mucho tiempo en esa preparación y cuando finalmente se educan en habilidades o competencias que ya entraron en desuso y que no se requiere de un estudio especializado para asumirlas o para tenerlas. ¿Cómo deberíamos de enfrentar como Estado el manejo de la inteligencia artificial? Gracias. Y lo primero, no se abrumen, por favor. Pues te sentí un poco abrumado cuando hacía la pregunta. Fíjate, sí. Es que abruma. Primero, vamos. Cualquier elemento, y lo importante, Ángelo, es que es la consistencia. Que yo te responda ahora, ustedes pueden ir a mi página web, arturolopezvalerio.com, y van a encontrar la consistencia de mis discursos desde el año 2003, porque tengo más de 20 años escribiendo. Eso es lo primero. Y entonces, a partir de ahí, entonces, la respuesta. Dijo Peter Drucker que la cultura se come a las organizaciones de desayuno. Y eso yo lo creo fervientemente. Y el problema no es de inteligencia artificial, ni la adopción de inteligencia artificial. Es un tema de cultura. Uh-huh. Es decir, vamos a poner semáforo inteligente cuando la cultura permite a individuos del Estado, del gobierno y los motoristas hacer lo que quieran con las señales de tránsito. Entonces la inteligencia artificial no va a ser efectiva. ¿Va a ser una inversión? Sí. ¿Un gasto? También. Pero no una solución. Entonces, fíjate, vuelve esa cultura. Y es ahí donde nosotros, los consultores, terminamos como en un círculo narrativo, porque cuando el cliente te habla, o el Estado, o el organismo te habla de todas estas cosas que suenan bonitas en una nota de prensa, tú vuelves para atrás y llega al principio y le preguntas, ok, ¿qué vamos a hacer con la cultura, caballero? O sea, ¿usted quiere invertir esto, gastarlo, o usted quiere realmente solucionar el problema? Dicho esto, entonces, hay un elemento fundamental de las problemáticas básicas y, de nuevo, lo he dicho en diferentes espacios, en este mismo, sobre todo el marco legal que tenemos atrasado desde la ley de telecomunicaciones, que al final no ayuda a generar un encadenamiento completo. Entonces usted viene a traer la última tecnología que en otro lugar del mundo la están acoplando porque tienen ya sus ecosistemas bien definidos y mapeados. Estos huecos en regulación, leyes de antes del milenio, leyes como la de educación que viene de 1950, abren un debate a nivel nacional que es casi como un rasgamiento de vestiduras de sectores que tradicionalmente dependen de esas estructuras a nivel legal. Entonces, dicho esto, inteligencia artificial es una capa. Que el gobierno puede ser más eficiente. Sí, quien puede aprovechar más el uso de la inteligencia artificial, de nuevo, en el marco de las cosas como están actualmente, alias status quo, le va a sacar más beneficio que cualquier otra organización. Ahora bien, Ángelo, tercera capa. Y es que cuando mi experiencia es de automatización de procesos. Por tanto, la inteligencia artificial es el siguiente paso. Obviamente, en automatización tú tienes que tener procesos buenos, porque cuando tú automatizas, aceleras algo que ya un humano no hace, sino que hace una máquina. Y no necesariamente la máquina, de nuevo, imita al humano, sino que trabaja la tarea que ha sido instruida. El caso de la IA, que puede pensar otras variables, si se lo instruyes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un proceso malo, el resultado acelerado es malo. Con IA es peor. La IA va a tratar de arreglarlo, pero no necesariamente es el resultado positivo. Y de nuevo, entonces caemos con la red, que son los índices. Nos vamos a acelerar una serie de cosas, quizás nos vamos a dar cuenta de que hay problemáticas, que hay inconvenientes, pero de nuevo caemos entonces en las métricas que nos dicen que está mal y luego entonces un conflicto con la cultura. Entonces, y lo he dicho en diferentes ocasiones, el país hay que repensarlo. De hecho, en los últimos 5 años entendimos que podíamos tener esa capacidad de repensar el país, pero hemos visto que muchas cosas se han quedado igual en materia de tecnología. Entonces, dicho esto, los anuncios que son fantásticos inspiran, ayudan, pero al mismo tiempo, la mirada franca y honesta sobre los indicadores y cómo están realmente el país,
en materia de tecnología también tiene que ser apreciado porque es que nos invita a hacer las cosas bajo un estándar global. Pero nuestra cultura lo ve diferente y eso no se puede hacer de una manera o de la otra. Entonces, lo que impide entonces que con nuestro potencial, porque tenemos mucho potencial, entonces nos convirtamos en un bad performer o un país que tiene entonces bajo rendimiento, pese a que como nación podemos hacer cosas maravillosas y lo hemos demostrado cuando realmente ponemos el enfoque y queremos generar resultados tangibles. Y lo hemos demostrado como país anteriormente. Así es. Bueno, ahí está la data. Es todavía un reto en muchas de sus partes el adoptar la inteligencia artificial como país. Y qué bueno que podemos, siempre lo digo y lo reitero, contar con mano técnica especializada como la tuya, Arturo, para que cuando se hagan esos planes, cuando se vaya a aplicar, entonces tengamos allí una orientación adecuada. De esas que no encontramos en ChatGPT, por cierto. Precisamente. Excelente. Gracias, Arturo López Valerio, por compartir con nosotros en este segmento de tecnología como cada jueves. Abrazo, hermano. Feliz tarde.